Miren, ¿qué tal? Muy buenos días. Me voy a dar aquí parámetros más que nada de parámetros, cómo funciona lo que es el tema de el, el cómic. Así. Muy bien. Lo primerito que hay que entender, lo que hay que tener en un principio es básicamente la idea. La idea es, siempre va a surgir a base de la inspiración, a veces por algo que te surgió respecto a algo que has leído. Las ideas pueden venir de diferentes partes, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, por ejemplo, no sé, una idea de hacer el chico bestia, la mujer maravilla, puse algunas cosas que son famosas por ahí, otras que me inventé. Por ejemplo, una familia disfuncional, ¿quién puede ser? Los Simpsons. Y así, es como que tratar de, como que más o menos concebir, más o menos un concepto. Y a través de ese concepto sencillo, empezar a crear algo llamado, pues, el, el argumento. ¿De qué se trata el argumento? El argumento básicamente trata, sí, es un guión narrativo, ¿no? Que nace a partir de la idea principal. Entonces, ese guión narrativo está contado a manera de historia, ¿no? Como ya les había contado hace un tiempo atrás, hace unas clases atrás, y que tiene un inicio, un desarrollo, un clímax y un final. Entonces, esto sería como el arco estructural normal de siempre que se necesitaría para contar justamente el inicio y el final de algo, ¿no? Como que esa es la estructura normal, o sea, como que no es lineal, pero funciona, ¿ya? Trata sobre un tema específico a partir de un tema general. O sea, también puede ser que hagamos capítulos, o sea, se puede hacer también capítulos de alguna idea entera. Por ejemplo, Ranma Saotome, de la comedia animada de Ranma. La, yo diría que todo gira en torno a que, o sea, toda la serie se trata sobre el amor entre Kanetendo y Ranma Saotome. A ver, por ejemplo, otro ejemplo general, por ejemplo, digamos Futurama, ¿no? Digamos que Futurama es eh, un, un grupo de personas que trabajan en un servicio de mensajería que tienen diferentes aventuras a lo largo en un futuro full distante que sería como el 3000, el año 3000. Pero si hablamos de un tema específico, ya sería como que cada episodio se trataría, digamos, de un tema, por ejemplo, ¿cuándo van a entregar miel a ese planeta o ese asteroide que parece panal de abeja? Entonces, o ese episodio donde Lila conoce a sus padres que son mutantes, entonces ya son como temas más específicos dentro de un universo, ¿no? Dentro de esa idea. Entonces, para respaldar a este argumento, tendríamos que entonces pensar en una ficha de personajes, que sería el documento, ¿no? Sobre quién es, qué papel cumple, cuál es su objetivo, etcétera.
Entonces todo eso servirá como para que este guión tenga un poco más de relevancia. Y claro, el argumento pues siempre va a tratar de algo, ¿no? O sea, de qué se trata en general. Ok, entonces ya teniendo eso, pues vamos a algo llamado la escaleta. ¿Y qué es la escaleta? Pues es como poner de una manera cruda todo lo que sucede, ¿no? Todo lo que ocurre en una hoja, en otra hoja, o sea, en cada carilla, de manera, o sea, como que tú coges el guión narrativo y digamos que en la escaleta eh, vas detallando las acciones que se van desarrollando. Por ejemplo, digamos, Caperucita Roja. Entonces, pones así como que empiezas diciendo, Caperucita Roja tiene conversa con su mamá y para, o sea, se ponen de acuerdo con ella para entregar una cesta de comida para su abuelita. O sea, ahí es como que se va entendiendo de a poquito de qué se trata. Luego vas contando que Caperucita Roja sale de su casa para, para ir hacia el rumbo o el sendero en el bosque rumbo a la casa de su abuelita. O sea, como que vas cantando de manera directa, ¿no? Las, las acciones, ¿no? Las acciones principales. Y después, una vez que ya tienen las acciones principales, eh, después se va como que desglosando acciones un poquito más específicas, como por ejemplo, que, o sea, digamos, si quieres darle énfasis, como por ejemplo, cuando Lucita Roja sale de la casa, ella ve, o sea, como que ella ve a su madre por última vez, pensando que todo, todo iba a estar bien, sin sospechar que algo ocurriría más adelante. O sea, como que si tú quieres agregar algún plano adicional, algo, o sea, como que algún hecho específico, ahí solamente lo tendrías que ir poniendo entre líneas después de las acciones principales. O sea, como que, si es que Caperucita Roja se encuentra con el lobo, que ese sería como los acontecimientos más importantes, o sea, como que eso de ahí se tiene que contar, pero entre líneas se puede decir como que, y mientras Caperucita Roja seguía avanzando a paso lento y armonioso, el lobo, ahí puedes poner entre líneas, el lobo corría velozmente sin detenerse lo más pronto posible para llegar pronto a la ubicación donde la niña le había contado donde se encontraba. Entonces, como que haces, eh, que son detalles más generales y detalles más específicos, un borrador. Y luego tendríamos que sería el guión técnico. Entonces, en el guión técnico, en cambio, es como que ya tienes mejor desglosado o sea, que tienes aquí arriba, puedes como que editar. ¿A qué me refiero con editar? Como que ir cortando partes que te interesen contar y partes que tal vez no sean tan relevantes. Entonces, en el guión técnico ya estableces linealmente cómo se va a contar la historia. Y pues también incluirías diálogos que servirían para reforzar la, las actuaciones del cómic. Es muy importante los diálogos porque como estamos viendo imágenes estáticas, no podemos adivinar qué haría su personaje, si estuviese completamente detenido. Luego de eso,
pues nos iríamos a la planificación de los planos. Hay diferentes tipos de planos. Eso viene directamente desde el guión técnico, porque ahí tendríamos que considerar eh, qué tipo de planos necesitaríamos para generar el drama, ¿no? Por ejemplo, un primer plano para, digamos que, primer plano, poner así como que primer plano, Caperucita Roja impresionada por el hecho de ver de que su abuelita fue tragada por un lobo. Entonces ahí es como que tiene un poco más de sentido, ¿no? O sea, como que hay que ya más o menos irle planificando. El, el uso de planos de los más comunes son los siguientes. Tenemos este como el plano detalle. El plano detalle es un plano muy de cerca hacia un objeto que en particular que quieres que el espectador preste atención hacia aquel objeto porque tiene que ver en algo en toda la trama, ¿no? En toda la historia. Primerísimo primer plano. Estos son más usados cuando queremos enfatizar algo muy de cerca del personaje. Cuando, por ejemplo, tenemos un ojo muy de cerca, o la boca muy de cerca, o algún sudor, o sea, alguna cosa, pero del personaje, ¿no? Que es un poco mucho más de cerca. Luego tendríamos el primer plano, que trata de marcar la cabeza, ¿no? Entonces dejamos aquí dirección de espacios. Depende del cuadro, ¿no? Ahí ya vamos a ver un poco de diagramación. El primer plano, más o menos, que es tipo tamaño carnet. Esa comparación. El plano corto, que más o menos va desde la altura del pecho hasta la cabeza. Ahí un pequeño dibujo que se explica por sí solo. Plano americano. ¿Por qué americano? Porque es por las películas de vaqueros, el western. Eh, Se utilizaba mucho este tipo de planos porque tenía que enfocarse un poco los muslos, porque ahí estaban las pistolas. Pero ese plano también fue utilizado para otro tipo de producciones y también en los cómics también. Entonces, y como se hace referencia justamente al excesivo uso de ese tipo de planos en las películas de vaqueros, pues por eso el plano americano, porque eran de las películas eh, norteamericanas. Plano general y el entero. Vamos a ver también la diferencia entre el general y el entero. Entonces, el general y el entero básicamente es esto. El entero encapsula al personaje, o sea, lo encuadra, así como pintura renacentista, como pueden ver, a modo de ilustración, con algunos espacios en la parte de arriba, en la parte de abajo, cada espacio aquí, espacio acá, puede haber otros personajes interactuando, entonces se considera como un plano entero. Y el general, o sea, es también como un entero, pero también tiende a alejarse más, o sea, sí se puede hacer el personaje más pequeño para poderse ver con mejor detalle lo que el fondo tiene. Puede ser un barco, no, general del barco del Titanic. También puede ser bien como general. Luego de eso tenemos otro que se llama Gran Plano General. He puesto los más usados y más conocidos. Entonces, el gran plano general son como para paisajes o lugares que se ven desde muy, muy, muy lejos. Entonces, ahí es
superficie como que si estuviese encima de unos edificios, pero en plano general son más descriptivos, ¿no? Para connotar o demostrar que en dónde está el personaje, si está en una playa, si está en las rocallosas, si está en la selva. Pues esto nos permite ver un panorama más en general. Cuando nos vamos a otra ciudad, ¿qué es lo que primerito vemos a partir de la vista de la ventana del auto? Paisajes. Y aquí vamos a planos más especiales. Este es un plano especial que se llama el plano holandés. ¿Cuál es la historia del plano holandés? Simplemente, como pueden ver, es un plano inclinado, casi a 45 grados. Los planos connotan desequilibrio en la escena. Hay otros que son más inclinados, que ya es como para denotar que el personaje psicológicamente está mal. Pero en cambio en esta escena es como si dijera, como si dijese que el personaje está en un momento de acción o de peligro, entonces eso hace los planos holandeses generan esa sensación dinámica, o sea, causan mayor intensidad dramática por el mero hecho de inclinar. ¿Qué más? Después tenemos los enfoques o las vistas. ¿Ya? Entonces ahí, ¿qué se refiere? Por ejemplo, tenemos ahí algo llamado el picado. Es cuando la cámara está casi por encima de nuestras cabezas y podemos ver al personaje pues así como en vista de drone o vista de pájaro, como es el picado. Contrapicado es en cambio lo contrario, es la cámara casi está abajo, en cambio, está abajo y se puede ver así como que, por ejemplo, hay una película que se llama Ciudadano Kane y eh, los planos desde abajo dan como más poder a los personajes, aunque se les ve más imponentes, más como que en cambio de acá arriba es lo contrario, psicológicamente te hace pensar que es un personaje pequeño, como, es como ver una hormiga, ¿no? Si tú ves una hormiga, como que tú tienes la potestad de aplastarla o no, entonces tienes predominancia en esa vista. En el otro, en cambio, es como que le da más importancia. También tenemos otro que es el plano voyerista, el plano mirón. En cambio, este plano es un poco subjetivo, o sea, como que es es como si alguien estuviera escondido en alguna parte y estuviese observando a dicho personaje haciendo algo. Esos son los planos voyeristas. Y etcétera. Hay un link en donde hay más planos que les puede ser de mucha ayuda. En, en el Classroom voy a poner algunos links que se vean de refuerzo para esta clase. Ahorita hemos acabado de ver algunos planos que son los más importantes. ¿Ya? Luego, ahora, luego de haber atravesado todas estas partes, ya finalmente entramos a lo que sería el borrador. Y básicamente también va de la mano con la diagramación, el machote. La diagramación, hay full tipos o varias formas de diagramar, muchas formas de poner cuadros como estos, por ejemplo. Eh, entonces, se llama este artista, Art Nouveau, Comics. Entonces, no es Art Nouveau.
Art Deco tampoco es. Moebius, ya, ya no. Ya, Moebius. Por ejemplo, en Moebius teníamos planos interesantes, como por ejemplo eh, estos que vemos por ejemplo aquí. Se utiliza pocos números de cuadros, por ejemplo aquí hay 4 cuadros como para relatar esta escena de acción que podemos ver aquí en, este, en esta hoja. También tiene utiliza mucho lo que se llama, por ejemplo, los gran planos general, como lo podemos ver acá. Aquí tenemos aquí un cuadro entero y planos así horizontales que se ven bastante interesantes. Entonces, también utilizaba mucho de los planos cenitales o los contrapicados. Entonces también había contraste de enfoques, ¿no? Por ejemplo, de un plano general en contrapicado a un primer plano de este otro personaje de este personaje, el mismo es, porque tiene secuencias, si le podemos ver, eh, entrando a este lugar. Y después tenemos un plano general, que son como los descriptivos. Los planos generales son descriptivos y se puede entender muy bien cómo funciona la secuencia en todas estas escenas. Entonces, Moebius es una buena referencia si ustedes tienen ese tipo de diagramaciones. Por ejemplo, hay otro que se llama Spawn. En cambio, la diagramación de las viñetas, de los cuadros, eh, viñetas. Entonces, aquí en cambio las viñetas son un poco extravagantes, por ejemplo, son más verticales, son más delgadas y, por ejemplo, lo utilizan para primerísimos primer plano en ciertas ocasiones. A veces pueden ser un poco rectangulares o pueden ser también como poligonales. Bueno, no poligonales, dicho, o sea, como que puedes romper o sea, también se puede hacer viñetas con un estilo un poquito más libre y suelto, ¿no? Como que ya no es la típica viñeta tradicional, sino que también se puede romper hacia otro tipo de lectura visual. Bueno, estas viñetas son así porque querían darle intención al personaje de, de justamente escenas violentas, porque sí pasaban como cosas bien turbias, ¿no? Otro, por ejemplo, Darkness. Claro, aquí también utilizan así viñetas un poco más grandes, como que hacen pequeños recuadros para justamente hacer un intercambio de diálogos y expresividades de los personajes mientras se va desarrollando la forma de contarlo. Entonces, es como ese dicho que dicen, no es el chiste, sino cómo cuentas el chiste. Este, es como popularmente suelen mencionar. Entonces, ahí tendríamos los ejemplos de esto. Hay muchas formas también de contar. Hay otras formas de contar así como más ordenadas, como podemos ver aquí, como que puede utilizar varios cuadros en una, en una viñeta. Yo recomendaría utilizar de
Aquí, por ejemplo, dice 3, 6, 9, 10. O sea, sabían utilizar muy bien la distribución. Yo recomendaría que pueda haber que, yo creo que entre 5, no es que crea, sino que entre 5 viñetas por cada página es, es un número que funcionaría bastante bien. O dependiendo de la distribución del tamaño de cómo se lo piense. Pero hay que entender algo muy importante, por supuesto, es sentido de lectura. Las viñetas no pueden ir en un orden aleatorio, ¿no? Entonces no, hay que pensar muy bien a la hora de poner. Siempre las viñetas van en sentido de lectura, de, de izquierda a derecha, bajas, izquierda a derecha, bajas. Y así es como funciona. Incluso la colocación de diálogos o de bocadillos, que ya les voy a mostrar qué es, también funciona de esa forma. Tipos de diagramación según el estilo gráfico y humor. ¿Qué me refiero con humor? No es que quiera referirme a algo gracioso, sino que el humor puede ser como un humor muy serio, un humor oscuro, un humor muy gracioso, un humor normal. O sea, es el temperamento o el carácter que puede tener cierto cómic. Por ejemplo, no es lo mismo el humor de un cómic de Batman como el humor que podría tener un cómic de Charlie Brown. No es lo mismo. Luna es un poco más cartoon, por lo tanto no tendrá cuadros eh, tan, no sé, como que sacados fuera de onda como en Spawn, por ejemplo, que son, como es un personaje que psicológicamente atraviesa por crisis existenciales, entonces los cuadros son un poco más agresivos. Entonces todo eso hay que personalizarle muy bien, hay que tener muy bien claro todo eso. Eh, claro, una vez que ya se tenga pensado muy bien la diagramación, entonces continuaríamos con un borrador. Y el borrador es justamente las líneas más rápidas que te puedan salir en ese mismo momento. Lo más rapidísimo puede ser palito, bolita, pero la idea es más o menos encuadrar o colocar a los personajes según lo que tu imaginación y planificación anterior, o sea, aquí en la escaleta ya vas detallando, por ejemplo, hechos y, digamos, y hechos más específicos, o sea, dentro de, es como que Pepito sale de la casa, ese sería como una línea de diálogo. Pepito llega a la tienda, y ese sería como las líneas naranjas, pero las líneas verdes se puede decir como que Pepito mientras caminaba en la calle se tropieza pero como estaba muy animado se levanta y sigue hasta avanzar a la tienda. Entonces como que son como intermedios de las acciones. ¿Por qué, por qué digo que aquí es importante tener en cuenta cómo va a ser después ya o sea, los, el borrador de la diagramación? Es porque aquí en el guión técnico ya vas designando qué tipo de plano va a ser, ¿no? Porque los planos que tenemos aquí en medio, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a también a optar también por algunos recursos narrativos que nos van a ayudar a que el cómic se entienda mucho mejor. Y entre ellos están los bocadillos. ¿Qué son los bocadillos? Los bocadillos son estas burbujitas en donde tú colocas el texto.
En los textos tienes que elegir una tipografía que vaya acorde con el cómic que tú quieres contar, si va a ser una tipografía sangrienta o una tipografía muy clara, muy armoniosa, muy amigable. Entonces el tipo de letra tiene que ser acorde al tono que tú apliques en tu cómic. Hay unos que son principales, por ejemplo, hay el de narración, que puede ser así un cuadro, no tiene ninguna de estas colitas, estas colas. La narración siempre va a referirse a un ente omnipresente que no tiene nada que ver con la historia, pero sin embargo está contando algo, está contando al espectador lo que sucede a modo de cuento. Había una vez, como si ahorita va estuviese leyendo un cuento, así, así un narrador ayuda a que pues, nos presente la historia de forma introductoria que vamos a ir sumergiéndonos un poquito en la historia. O también los personajes mismos pueden ser como que de poco a poco nos va contando lo que va ocurriendo y si es buena intriga, entonces, ¿qué es lo que más atrapa en un cómic? Es la historia. Los personajes son importantes, pero la historia es lo que más atrapa a los lectores, ¿no? ¿De qué se trata? Será interesante. Los diálogos son como óvalos ahí sí, con estas colas en donde pues, podemos ver de quién o de qué personaje salió dicho diálogo, dicho, dicha cosa. Y los de pensamiento, que son expresados comúnmente como nubecitas, para denotar que no está hablando, sino que simplemente está pensando. Y hay otros, pues, etcétera. Otro recurso del cómic también se utiliza son las onomatopeyas. Y estas son justamente para todo tipo de sonidos que no podemos escuchar en una imagen estática. Entonces, por lo tanto, podemos emular sonidos, expresiones, también impresiones, como pueden ver. Entonces ahí dice alguno de los más conocidos o también uno puede inventarse o también puede basarse en algunas referencias. ¿Ya? Luego de eso, ya habiendo definido cómo va a ser la distribución de los diálogos, la narración, los pensamientos también irán en el sentido de lectura. Por ejemplo, un diálogo más arriba, a la izquierda, y un diálogo a la derecha, un poquito más abajo, ya se entendería como en modo de sentido de lectura, eh, como que ya se entendería por el simple hecho de que está un poquito más arribita, ya es como si fuese un renglón más arriba y el otro es como un renglón más abajo. Luego viene una de las partes más cruciales y definitivas que ya darían como que casi por terminado, digamos, un cómic, ¿no? El outline, porque también se puede hacer cómics a colores, pero se requiere un poco más de tiempo. Pero también pueden haber el caso de los mangas, que llegan solamente hasta la línea. ¿Ya? Entonces, aquí me hice un ejemplo. Esto me refiero con bolitas, palitos, porque esto te lleva menos de 5 minutos solamente para tener más o menos vivo y presente la forma o la idea que tienes pensado para detallar ese momento, ¿no? Ese encuadre. Entonces, por eso aquí el detalle no es lo más importante, lo único que importa es la colocación del diálogo, en qué parte va a ir,
el encuadramiento del personaje, la distribución del espacio. Entonces es un RAF, un borrador previo. Es como que cuando hagas la diagramación y el borrador, es como que tienes que hacerlo más o menos en una primera instancia. Algo así súper veloz. Veamos, es que por si acaso tengo por ahí. Y si no, pues vamos a poner como RAF Comic, si tengo suerte, para ir despachando. O boceto. Boceto. Ah, ya, eso se me estaba olvidando. No está incluido en la presentación. Va. Borrador. Ya, por eso digo que no es algo que digamos que no tenga tanto detalle. Bueno, esto sí es como hecho por niño. Pero más o menos por esta idea va. Como que es el primer borrador. Lo más sencillo, más cutre que podríamos tener de un cómic. O sea, no tiene casi nada de detalle. Por ejemplo, este podría tal vez considerarse como un RAF. Eh, no creo que sea tan sencillo. Esto, ajá, creo que esto también puede ser. Ajá, es como. Solamente esto sirve para tener una idea de cómo se va a distribuir las viñetas dentro de la hoja. Por eso aquí el dibujo no está tan perfeccionado. Pero vamos a una segunda fase, que con el lápiz le vamos detallando poco a poco. Le hacemos como que más definido el trazo, ¿no? Claro que todavía tiene líneas de boceto, líneas, o sea, de construcción, ya se puede escribir ahí un poco, o sea, ya se puede escribir el diálogo para que se comprenda qué es lo que sucede, las líneas se ven a través de otras líneas, pero como aquí tengo escrito, dice, el detalle depende del tiempo y paciencia del dibujante, así que todo depende, ¿no? Todo depende de si tú estás, o sea, si tú quieres un buen entintado y estás trabajando con más personas o estás trabajando para ti mismo, entonces lo más importante es que tú vayas como que definiendo de a poquito las líneas, con tal de que cuando ya pases al siguiente paso, que sería el final, sea mucho más fácil y más claro eh, tener cómo va a quedar el que aquí les voy a mostrar, ¿verdad? Aquí, ahí está, como la lotería raspando, ahí está, la línea final. La línea final es la que el espectador ve. Entonces, los diálogos también incluso puse aquí un mensaje que dice los diálogos pueden ser digitales o usar una tipografía o escritura extremadamente legible que no se pierda. Esta le hice a mano, pero en digital creo que también se puede ver, no es que crean, se ve muy bien. Eligiendo el tipo de letra correcto, según el tono o el humor que tenga el cómic.
También cuando hagas el entintado, pues puedes ponerle como que los rasgos característicos que identificarán a tu cómic como único. Como por ejemplo lo de Moebius. Por ejemplo de Darnex es, por ejemplo, este tipo de sombras. Ellos están acostumbrados a utilizar ese tipo de sombras. Por ejemplo, en Moebius el estilo es como que le crean estas liñitas entrecortadas. Por ejemplo, el resplandor de esta luz tiene borde, practica puntillismo en ciertas áreas. O sea, ese es el estilo del cómic y eso le hace particular o lo diferencia de entre otros, ¿no? Entonces ahí es cuando digo, los detalles del estilo gráfico para que tu cómic se vea como algo especial y único, ¿no? Entonces, si yo le quito la línea de boceto que estaba ahí, se vería algo así. Entonces, puedo añadirle más procesos si es que dependiera mismo, por ejemplo, o sea, si, o sea, como el tiempo, ¿no? Porque todo proceso lleva tiempo. Así que, por ejemplo, en este caso, si estoy poniendo que tengo que ponerle sombras, hacer una rapidita, tendríamos que considerar, por ejemplo, direccionalidad de la luz. Las sombras también ayudan a dramatizar también eh, algunos planos, por ejemplo, ayuda a que se vea mucho mejor los cuadros cuando se manejan en escala de grises, como por ejemplo los mangas, ¿no? Los mangas, ahí utilizan bastante lo que es, o sea, entre más tiempo le dediques a un cómic, cada hoja saldrá mucho mejor. También los ojos de ahí. Eso. Ya, y digamos, este es el estilo de sombreado que tendrá todo mi cómic. Entonces ahí es donde quedaría más estética. Sombra rígida, sombra dura. Más adelante de ley tengo que hacer igual un video exclusivamente solo a escenarios. Cuáles son los tipos, distintos tipos de escenarios. Y aquí tendría más o menos como que no solo tendría outline, sino que también tendría eh, un shadow. Un shadow. Eh, puede haber una sombra de un tono, puede haber sombra de un segundo tono si realmente necesitara. O sea, también, ¿no? Aunque en ciertas partes se puede poner sombradura y eso ayuda a que se vea un poco más trabajado, ¿no? Ciertas áreas. Pero eso todo depende mucho de la propuesta gráfica, ¿no? Que también puede ser lineal, etcétera, ¿no? Entonces,
rapidito. Ajá, voy a quedar. Solo con ver esto me da ganas de hacer un cómic. Bueno, entonces hay que ver una referencia que pueda servir de ayuda para dejarlo bonito. Eso, entonces, esa sería la charla por ahora de cómo más o menos tendríamos que hacer el cómic. Ahora, como había tratado el tema de que vamos a hacer el argumento en base al origen de los personajes, por ejemplo, les voy a mostrar ahorita el video de un personaje de una serie que son de peleas. Acá. Y es como la presentación de este personaje, ¿no? Para que tengan una idea de cómo lo cuentan. Tengo también otro documental de Watch Mojo que pueden también investigar. Uno de los mejores orígenes de superhéroes es, y el más famoso de todos es el de Batman. Todos conocemos cómo fue el origen de Batman, por ejemplo. Cómo sus padres fueron asesinados y en los cómics está toda la secuencia, toda la historia. A ver, les voy a compartir con sonido. Ya, pero vamos a escuchar. A ver, primero les voy a contar de qué se trata un poco de qué se trata esto. ¡Lo logré! Es como un torneo de peleas. Torneo de peleas donde se reúnen los más fuertes. Ese movimiento no lo conocía. Así de sencillo. Pero está de vivo. Tengan Ashura. Profe, si es que tiene Netflix, también esas en serie en Netflix. Chuta, tendría que saber exactamente. Es que no, hasta encontrarlos y va a tomar un poco de tiempo. Pero tengo una Shura, historia de. Como que siempre cuando hay. Creo que es este. Vamos a ver si es que. Hola, hola. Por el estilo de los dos diferentes. Cada una de las otras se tensan y tensan los. La historia de. Rayos, era de un gordito. Si es que alguien se ha visto esta serie, no puede ir. No, chuta. A ver, está bien, vamos a intentarlo con Netflix. Si es que logra la primera. Bien, bueno. Mismo. El capítulo 3 no será, profe. Los músculos de la Es un mano o gordito. los pies del. Tengan Ashura. La verdad es que todo lo que haces tiene un precio. También como digo, las de Marvel también son excelentes como para contar
Esa es la temporada 2, creo que pasa de febrero. Creo que la 3, porque ahí aparece el peleador gordo. Ajá. Es interesante porque la caracterización del personaje tiene una justificación un poco exagerada, pero Combate Kengan. Un evento donde los mejores peleadores y los empresarios más poderosos pueden Gordito entrar. gamer. Solo la gente más importante sabe lo que sucede en la sombra de nuestro país. La emoción de las peleas resalta la naturaleza más superficial del hombre. Un lugar donde la ambición y la codicia se cosechan en cada golpe. ahí está. Ahí está. No duró mucho. Ya, aquí está. Toda esta parte de introductoria del comienzo es. En la lejana República Federal de Nepal, Sí, escuchan, ¿no? Pero ese a volumen, 5000 metros de altura, en las Ahí está. cordilleradas montañas del Himalaya, existió una tribu, hogar de un noble y joven guerrero. Y su nombre era Haru, un líder dotado de una extraordinaria fuerza y agilidad. Con estas pieles podremos pasar muy bien el invierno. Unos años después. ¡Ah! ¡Por fin te encuentro, muchacho! ¡Haru! ¡Ven conmigo a Japón! ¡Si lo haces, te haré el peleador más fuerte del mundo! Akio Kono le dijo al joven guerrero que estaba en busca de un peleador lo suficientemente fuerte que pudiera representarlo en los famosos combates Kengan. Finalmente podré cumplir mi sueño de ser un peleador reconocido en todo el mundo. pues aquí una manera de. Tendría que dejar mi hogar. Ya, no lo pienses demasiado. Todos estamos de acuerdo en que te vayas. ¡Hazlo! Amigos, eres un pez grande en un estanque pequeño. Señor, vete. Es hora de que sigas tu propio camino. Tranquilo, no te preocupes. Nosotros estaremos bien. No es una despedida. Es un hasta luego. Te prometo que un día iremos a visitarte. ¿Sí? Y así, el joven Han viajó hacia la tierra del sol naciente, donde fue adoptado por Akio Kono para vivir como un ciudadano japonés. ¿Qué? ¿Pero cuánta gente hay aquí? Estamos en un festival. No se compara con mi aldea. Estos son edificios. Son tan grandes como montañas. Aquí tienes, hijo, lobo de atún. ¿Qué clase de comida es esta? ¡Oh! ¡Está buenísimo! Entonces aquí puedo comer sin tener que cazar. ¿Pero por qué? ¡Yo salté! ¡Yo presioné el botón! ¡Muéveme, sal! Parece que la vida moderna lo tiene maravillado. Hacerte mi marioneta fue más fácil de lo que creí. Los años pasaron y el ambiente pútrido de la vida moderna transformó al joven guerrero. Los lujos de la comodidad contaminaron el corazón del pobre cura. ¡No puedo parar la televisión! Y así Haru se convirtió en el poderoso Haru. Ya, entonces. Luego de lo que acaban de ver, vamos a ver de qué manera se ha transformado ese personaje que era de una aldea tan lejana a este personaje gordito, ¿cachai? Está justificada su forma de ser, su fisonomía, ¿cachai? No era así, no era japonés el. ¿Cómo? No, pues era un personaje que vivía en unas montañas, pero cuando se... Era súper diferente, no tiene esos raros. Ajá. Era como... Es como que se acostumbró tanto a la vida de la ciudad que... Transformó.
se descuidó de su forma física, ¿no? Pero, como tiene ese pasado de haber estado en un lugar donde era solo cacería, entonces ahí tenemos la combinación entre ambas partes, ¿no? Como que tenía esa fortaleza, eh, la contextura, el cuerpo, y mezclado con digamos, con las comodidades de la ciudad, entonces se generó una nueva una nueva persona. O sea, yo me refiero más como que a los ojos, pero ahorita tiene sus ojos chinos, pero debe ser de lo que está gordo, me imagino, o sea, porque no puede cambiar de raza. O sea, Ajá. ¿Te has visto esta serie? solo me vi los 3 primeros capítulos, creo, y ya no sé por qué, no me acuerdo. Yo me acuerdo que de este episodio, en cuanto iba avanzando, claro, el personaje aquí le vemos así todo cambiado, como que siempre es medio gordito, pero mira, es gordito pero musculoso. O sea, sí, pero los dos rostros son completamente diferentes de los personajes, o sea, parece que fuera otro. Si es que yo no viera el principio, digo, es otro más. Así me comprendo porque es ese gordo, pero no porque cambia el rostro tanto, o sea, la gordura un chance, pero no debería conservar más los rasgos de él, como que eran más agresivos y como de las montañas, algo. Aquí parece el Kim Jong-un. Ahora ya solo tengo que analizar el tiempo en el que el aire llega a sus pulmones y el ritmo de su respiración. El guerrero más fuerte del Himalaya. Es del Himalaya, creo que. Entonces, sí tienen esos rasgos así como achinados, ¿sí? Como los de Malasia, los de Tailandia, los de Vietnam. Podría ser, profe, de lo que el otro era como cómic nomás y boceto, por ahí capaz le cambia, porque el rostro es súper diferente, súper. Que pudiera representarlo en los famosos. Todos Es que chuta, Adrián, si te soy sincero, cuando una persona engorda, claro, el cráneo sigue siendo el mismo, pero al ensancharse tal vez un poco estamos de la acuerdo. carne Vayas, hace hazlo. que también se empuje, ¿no? Pero, Eres un pez grande. bueno, eso sí, Estanque pequeño. sí hay algo. Miren, hasta el compañero, hasta el viejito, son súper diferentes, la cara, eso parecen europeos. Sí, bueno, de ley, ¿no? Puede ser que. Creo que sí. Pues yo me confundo un poco nomás, eso, profe, de ahí no sé, o sea, no sé por qué lo harían, eso no me explico. ¿No? Siento como si la gravedad hubiera aumentado de repente. Aquí hay una Yo creo que era más para cumplir con el estereotipo de un asiático con sobrepeso. Le consideró la encarnación de Indra, el poderoso Haru. Y ahora Haru domina al oficial, a pesar de haber sufrido una me acuerdo que este personaje era como que despierta su verdadero ser. Después de estar tanto tiempo dormido por las comodidades del hogar. O sea, sí puede haber algunas que otras diferencias que tal vez sí, se podrían. Te salvaste de la muerte esta vez. ¡Stop! ¡Fuera de combate! De Indra. Es que verás, yo creo esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio. No, ¿cómo puede cambiar una apariencia? Voy a hacerlo así, algo súper breve. Ya, digamos que yo tengo este personaje. Le voy a dejar los mismos rasgos. Le voy a hacer la cara. Cuando vemos a alguien que ha cambiado drásticamente, pero lo conocemos de alguna forma. Exacto, o sea, que yo le pueda ver a los dos en una foto y decir, o sea, como que sí es el mismo, por algo, ¿no? Pero el otro no. Si me pusieran sin historia, sin contexto,
no te podría relacionar. Que es más o menos así. Digamos que tiene un lunar acá. Acá. Ya. ¿Cómo sería este personaje transformado? Hagámosle acá al ladito. A ver si puede decir, puede acá. Ya. Tras de este mismo canon, lo voy a hacer gordo. Vamos a ver qué ocurre. Pues que sí lo hicieron con el mismo personaje, sino que cambia mucho. Es por la. Más si es un personaje 3D. No. Ahora voy a conservar los mismos rasgos de ojos. Pero obviamente al engordar la carne también se va a redondear. La nariz también se va a redondear. En el cuello también. Y digamos que tiene otro tipo de corte de cabello. Adelante, corte. Pues ahí está. Y aquí nació del otro personaje. No aparecen, ¿no? Y son el mismo. Tienen la misma estructura craneal y. Ah, El peinado, profe, no es distinto igual. Claro, es que le cambié. Los cachetes también creo que toca remarcar y ahí se queda. A la nariz también se le engorda un poco. Lo que pasa es que hay algo muy cierto de cuando nosotros engordamos. Y es lo siguiente. Es que el cráneo no cambia. El cráneo no cambia. Ajá. Nuestro cráneo se mantiene tal cual. Digamos que son las cuencas. Profe, disculpe, un compañero dice si puede dejarle entrar. Ya le hice. Gracias. Ajá. Sino que hay ciertas regiones del rostro que tienden a acumular grasa. Y en este caso son los cachetes, es la papada, hay áreas, ¿no? Entonces, es cuando vemos algún documental de superación de algún gordito o de alguna chica que antes era gorda, que era nacida en secundaria y que después tuvo un cambio radical y se transforma en otra persona, ¿no? Hay un anime que se llama Food Wars o Shokugeki no Soma, y hay un personaje que se llama, o sea, es el apellido Aldini, y se supone que en el verano el man baja totalmente de peso y es una persona hiper diferente. Solo por el pelo se le nota que es de la misma persona. Profe, como el... No sé si sea como el Luffy, cuando se hace gordo o bien flaco. También. O cuando se transforma, no sé. Ajá, y
solo por Tiene los mi- ojos sabemos que Luffy. Yo El también. sombrero, Ajá, los ojos. exacto, exactamente. Sí, esas ligeras transformaciones que a veces te ayudan a... Ah, a ver, ¿sabes qué? Me das una idea para hacer otro tipo de transformación. Me voy a tomar un poquito de tiempo. Por ejemplo, claro, tenemos esa transformación involucionada. Ahora vamos a hacer una transformación como si fuese, digamos, la versión Berserk. Eso. Entonces, ¿cómo podría ser? Suponiendo que el personaje se transforma en un personaje más... Digamos que tiene alguna transformación, ¿no? O sea, un poco más agresivo. Ujú, exactamente. ¿Han visto alguien Devilman? Yo, profe. Ah, ya. Yo un poco, profe. Pero el que está en Netflix o el antiguo. Ambos. Sí, porque está el del Cry Baby y el otro normal. Ujú, exacto. Ahí, por ejemplo, tenemos un cambio radical de personaje. Radicalísimo. Aquí es como que un poco más... Como que más varonil, no sé. El cabello un poco más puntón. Algo de- Pero más o menos tiene también el optimismo. Digamos que tiene algún rasgo particular. Así como que transformación. Hasta de bueno a un personaje que es todo un matón. Las transformaciones, ¿no? Es como contar la historia, poner un antes y un después. Lo que me encanta de los personajes transformados. No sé si también cuenta el de Messenger, pero el antiguo ahora con el último saqueado, el último que sacaron. Ah, pero Ha El salido otro otro Messenger. pero esa es como una renovación de estética. El último. Sí, pero podría ir más o menos con el boss. Boss creo que se llama el gordito que lo hicieron antes. Ah, ya. Pero esa es renovación de gráfica. O el boss tiene alguna transformación dentro de ese nuevo remake. Se transforma en otro personaje del mismo. No creo que ninguno el estético como digo, pero no sé si podría caber ahí. Es que bueno, hay que establecer una diferencia, ¿no? Claro que podríamos tener un Koji Kabuto de los años 70 y un Koji Kabuto del año 2020, como que una adaptación de estética. O sea, es como un poco distinto. Ajá. Si eso te refieres. Sí, a ese profe me refiero. Sí, sí, sí. Claro, pues sí, ya sería otra estética. Ahí es como que no. ah, Más bien dentro de ese universo, dentro de esa nueva estética, que el personaje sufra alguna transformación. Como el Crybaby, por ejemplo, de Devil. Ahí es como que para los que no han visto esa serie. Akira Fudo. Antes y después.
No, pues es que hay una comparativa, ¿no? Pero le hacen aquí una, por ejemplo, así el personaje, antes de concebir al demonio Amon, el rey de los demonios. Y cuando lo concibió, se transformó en este otro. Pero es radical. Se convirtió en un personaje, este, si hablamos de psicología de formas eh, más puntiagudas. Porque miren, tenía los rasgos más redonditos, incluso en los cabellos, ¿no? De lo redondito. Pero cuando ya se transformó, se quedó así. Entonces, eso habría que ir pensándole con sus personajes, así como cómo eran antes o cómo eran después. Ah, otra cosa, ¿cierto? Antes de que se me pase desapercibido este otro tema. ¿Cómo van a contar la historia? Pues espera, la primera opción. La una puede ser un narrador. Y como habíamos conversado antes, es un narrador omnipresente. Entonces el narrador contaría, érase una vez, hace mucho tiempo atrás, un niño que por accidente se cayó en unas cloacas y sin darse cuenta había desechos radioactivos del cual no sabía que estaban en ese lugar. Cuando lo tocó, ajá, entonces ese narrador sería como que el que cuenta la historia, así de cómo se originó. Todo, ¿no? Uno. Dos, que el personaje mismo cuente, ¿no? El protagonista, por dicho. Protagonista. Que es el que cuente. Puede hacerlo de dos maneras. La una es que cuente a la audiencia. Cuente a la audiencia como si él estuviese hablando consigo mismo. O sea, es como si, como reflexión personal. Personal. Ya, por ejemplo, no sé, digamos en algún cuadro invento, ¿no? Es que esto es lo más típico. No sé, por ejemplo, digamos que el personaje está en algún punto, está, digamos, que está viendo el horizonte, o está viendo el atardecer. También estoy inventando una historia de la mano, ¿no? Digamos que aquí está transformado, ¿no? Y de repente dice, no puedo creer que me haya transformado en lo que soy ahora. Apenas recuerdo hace no mucho cuando, y de repente ahí cambiamos a otro escenario. Aunque todo, o sea, cuando queremos centrarnos más en los pensamientos de un personaje, ahí es bueno utilizar, por ejemplo, los primeros planos. Como que ahí está, como que recordando. No, eso el anime lo hace cada rato. Muchos de ustedes si ven algo de anime, pues ya me han de cachar. Entonces, hace no mucho atrás, cuando estaba en ese laboratorio, y ¡brum! Entonces ahí es como que nos, nos pasamos a otro tipo de viñeta y es como que no ahí, como que era distinto y estaban ahí en el laboratorio y era así como Steve Rogers, como que estaba ahí atado y era un conejillo de indias y ya, y la. Entonces toda esta historia debe tener un intro, desarrollo, clímax. El clímax es cuando ya consigue los poderes. Clímax. Y suponte que termina su anécdota o lo que contó, digamos que y escapó del laboratorio y dice,
y cuando escapé de ese laboratorio no he parado de dejar de huir. Ya. Y el desenlace es cuando regresa al mundo real otra vez y dice, bueno, tengo que seguir haciendo mi trabajo. Y su trabajo es, nos suponte que es un asesino. Antes no lo era y era una persona buena y retorna al punto de inicio, ¿no? Pero con algo más y puede quedar, continuará, ¿no? Como para dejar un poco más con pica, ¿no? A la audiencia y decir, ¿y qué irá a pasar después, no? Esa es la intención de esta primera parte, que ustedes dejen esa pica, esa intriga, ¿no? Póngale su toque personal para que se sienta súper chido. Y por último, es a ver, cuente la audiencia y la otra es que se lo cuente a un enemigo, ¿no? La típica de cuando los personajes cuentan su historia a otro, a sus enemigos mientras están ahí peleando. Y tiene una doble intención, ¿verdad? No es cuando se lo cuenta a su enemigo, le cuenta su origen, y bueno, no solo a su enemigo, sino también se lo puede contar a alguien. Le cuenta su origen a alguien. Siempre tiene la intención de no solamente que el enemigo lo sepa, porque fácilmente podrían estar callados y pelear, sino que es para que la audiencia también se entere. Así de sencillo es. Es como en Dragon Ball, por ejemplo, Cell todo el tiempo está contando cómo fue que utilizó la máquina del tiempo para llegar a la época de los guerreros Zetas que nosotros conocemos. Cuenta todo el tiempo de que el doctor Maquijero quería que se pusieran con los androides. Y está todo el tiempo contando a diestra y siniestra cómo fue su origen, cómo creció, cómo logró absorberlos, cómo se está haciendo perfecto, como si fueran más que enemigos, parecieran sus amigos, ¿no? Los guerreros Z. Entonces, es lo que hacen algunos personajes, como que se lo cuenta a alguien y pues también nos lo está contando a nosotros, como público. Entonces, eso es lo que sería la forma que podríamos contar el origen de nuestros poderes, ¿no? Ahora, con la diagramación, como les había dicho que iba a ser como de dos carillas, entonces ahí también podríamos ir pensando de una vez que cuántos cuadros pueden ir en cada uno. Entonces yo aconsejaría de 5 a 9 cuadros como mucho cada uno. De 5 a 9, o sea, es un estimado, puede haber 5 5, o un 6 6, o un 5 6, o un 9 4, no, o 9, a ver, 9 o 5. O sea, como que podemos ir alternando el número de cuadros según la necesidad de ir contando lo que necesitamos contar. Pero todo eso depende mucho de si se entiende muy bien, primerito por escrito. Punto número 1, pues como que ya siendo un poco más específico sería como que escena 1, plano corto. Digamos, Ellie está sentada en el balcón de su casa.
de su casa. Mientras fuma su cigarro. Y recuerda mientras tanto y recuerda con nostalgia el día que la secuestraron. No, a ver, que la el día en que comenzó todo. El día de cómo comenzó todo. Ya, y abajo también puede ver algo que diga diálogo. Eso es lo que tendría que iría trabajando. Digamos, para, si quieren este día, vamos a ver, vamos a ponernos ready con todo. Ya. Después de todo esto, miramos el argumento. Si ya tienen algunas ideas ahorita, sería muy bueno para ir cachando. Voy a detener la presentación. Creo que ya se hace 1 hora 21 con todos estos detalles agregados, ¿no? Que hemos ido hablando. Y pues podríamos aprovechar el resto de la hora para seguir trabajando en lo que todavía nos queda por ver ya. Entonces, sí me gustaría ver sus guiones si es que tienen, si los tienen a la mano para ir cachando. Así que voy a detener el video, igual voy a despedirme porque el video se va a acabar. Así que muchas gracias por haber visto este video, espero que te haya servido y ya nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.